De la Éloga Sexta, yo no dije la traducción de la Éloga Sexta. Un pasaje. Eso iba a ser desde el punto de vista del texto desconocido, ¿no es cierto? Eso lo hacen ustedes si quieren, desde ya. Pero había otra cosa que yo había indicado. El proemio de Servio, con respecto a las bucólicas, ¿no es cierto? Sí. Algo tuvimos, y ahora espero poder, no sé si acá en esta aula, vamos a ver cómo anda el internet en esta aula, ¿no? ¿Y qué dijimos? Que en ese proemio de Servio había una serie de palabras que yo les dije que tenían que detenerse, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esas palabras? Carácter, títulos y cuartas. Están en el texto de Servio. Yo las voy a escribir para que todos las tengan. Las voy a escribir ahí de costadito. Igualmente esto es escribir y borrar, porque si no... Entonces tenemos títulos, qualitas y carácter. Estas tres palabras están en el texto del proemio de Servio al comentario de las bucólicas. Después vemos si tenemos internet, creo que sí, entonces lo vamos a poner. Sí, creo que, estoy con la tablet veo que publicada. está acá. Entonces, en ese proemio, Servio define qué entiende por género bucólico, ¿sí? Por supuesto, toma una posible etimología, lo cual no es más que posible, es algo que uno lo puede perfectamente verificar. Esto que tiene que ver con aquellos que custodian los bueyes, ¿no es cierto? Va a decir en otro momento, yo les decía que había hecho como una especie de una traducción medio a mano alzada, ¿no? Dice, las bucólicas son llamadas, como dicen, ¿no? Por los custodios de los bueyes, ¿no? Y esto él dice que están junto a los, ¿no? A aquellos que protegen a los bueyes, ¿no? Son, bueno, dice, principalmente animales y a otros animales junto a los bueyes del campo, ¿no? Pero a pesar de esa etimología que él pone ahí, en griego dice apoton bukolon, dice, sin embargo, el origen de este tipo de poema, ¿no? Es variado. Es variado. Entonces acá empieza él a sugerir diferentes orígenes. Observen ustedes la importancia de este proemio de Servio. Lo mismo cuando ustedes pueden consultar la Geórgica, la Eneida. Resulta sumamente interesante porque hay muchas de estas cosas que nosotros como docentes hemos heredado a la hora de abordar el análisis de un texto literario, ¿sí? Entonces él habla de distintos orígenes que yo se los mostré el otro día. Dice, algunos dicen que en ese tiempo, en el que Jerjes, rey de los persas, invadió Grecia, ¿no es cierto? Como todos se escondieron adentro de las ciudades, entonces se dejaron de llevar a cabo ciertos sacrificios. A ver, ya que ustedes me están acá como mirando a ver si es cierto que podemos hablar y así ustedes ven cómo es que hago, ¿no? Para encontrarlo, que es muy simple. Ponemos Servius Honoratus, y esto ya se lo ponemos para que
y directamente ven que yo se lo mostré, que yo ya lo tenía directamente porque estuve trabajando el otro día. No sé, es medio chiquitito, pero bueno. ¿Ven que acá al costado dice PROEM? No hay más que esto, ¿sí? Y acá es donde aparece. Voy a borrar esto, porque me imagino que ya lo han escrito. Yo sé que por ahí no se ve mucho, ¿no? Pero ustedes también. ¿Ven esto que está acá al costado? ¿Lo llegan a ver? Que dice écloga prima, écloga segunda, etc. Ustedes aprietan ahí y aparece el comentario de Servio. ¿Cómo es este comentario? Es lo que se dice vulgarmente, no tan vulgarmente, un comentario continuo. Quiere decir que existían distintos tipos de comentarios. El género comentario proviene de una antigüedad mucho mayor que esta, porque ya hay comentarios sobre los textos homéricos, para que ustedes se den una idea. Por supuesto que en época alejandrina esto fue un furor, y esto se vuelve a dar con bastante importancia en época tardoantigua. Ustedes piensen que Servio es un autor que podemos considerar entre fines del cuarto, comienzos del quinto. Hay algunos problemas en cuanto a su datación. Pero esto no significa que no existieran comentarios previos. Hay bastantes comentarios previos y hay uno sumamente importante que es el de Donato, que se considera que Servio fue alumno de Donato, ¿no? Y que de alguna manera cada comentarista tomaba el comentario anterior y de alguna manera se lo fagocitaba para armar su propio comentario. ¿Qué es un comentario continuo? Que es un poco después, si quieren ponemos para que ustedes lo vean, toma una palabra y empieza a hacer justamente a glosar, a hacer una serie de notas, porque eso en definitiva es un comentario. Es verdaderamente una toma de apuntes. Cuando nosotros hicimos el año pasado, trabajamos con el género historiográfico de Julio César, lo que dijimos precisamente que se trataba de un comentario. Es decir, como una toma de notas. Acá se extiende mucho más y va a otras cuestiones que también aparecían en otros comentarios, que es, por ejemplo, la cuestión etimológica. Existían comentarios específicamente constituidos por etimologías. ¿Sí? Y él acá se juega, como ustedes ven, ya en el comienzo del proverbio. Acá él empieza a hacer una serie de notas sobre posibles orígenes, y yo les señalaba el otro día algo que si no lo ven, se los pongo. Él habla, fíjense qué palabra él utiliza acá. El Carmen Bucolicum. Utiliza la palabra Carmen. Yo voy a señalar algunas palabritas que también considero de carácter metaliterario que está señalando justamente Servio. Él dice esto, ¿se acuerdan que yo se lo señalé el otro día? Esto de himnos dixisse. Los latinos no usaban la palabra himnus, ¿no es cierto? O himnus, para referirse a lo que nosotros podemos determinar como cantos religiosos, ¿no? O cantos de carácter religioso. Para eso utilizaban el sintagma Carmen Dicere o Dicere Carmen, ¿no? La famosa carta de Plinio el Joven, dirigida al emperador Trajano cuando él era gobernador de Bitinia, que parece ser que es el primer testimonio que tenemos de cómo cantaban los cristianos. Bueno, él dice justamente Carmen Dicere. Sin embargo, Servio ya está hablando de himnos dixisse, lo cual tampoco niega
la cuestión del uso de la palabra Carmen. ¿Estamos de acuerdo? Así que anótense esas palabras como para buscarlas. Cuando yo digo buscarlas, vayan al etimológico de Rumeyet. Utilicen el old para ver los campos de aparición de esas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el trabajito que yo les estoy pidiendo desde ahora para que empiecen a hacerlo. Vayan al Gafió. El Gafió es muy importante, sobre todo en estas cuestiones religiosas. A mí me ayudó muchísimo, por cierto. Y fíjense que no es la única vez que Servio utiliza la palabra himnus. Miren esto, él dice celebrarse himnis, es decir, celebrar con himnos. Por supuesto, esto está dentro de las distintas posibilidades de los posibles orígenes que le asigna a este Carmen Bucólicum, ¿no es cierto? Bueno, después ven que está muy claro, dice alidicum, ali, non diable, sino que hablan de Apolo. Atención con esto, atención con el hecho de que Servio está restringiendo, por así decirlo, limitando el área religiosa a partir de la cual pudo haber surgido el Carmen Bucólicum. Se refiere a Diana, es decir, como decíamos el otro día, Artemisa, ¿no? la diosa de los bosques y de la caza. Y acá habla también de Apolo, ¿no? Habría que ver este Apolonomio, del cual él está mencionando acá. Apolo veremos que será un dios que tome decisiones desde el punto de vista metaliterario y metapoético, ¿no? Y algo más, hay otra posible relación en el origen del Carmen Bucólicum, que es esta que mencionábamos el otro día, ¿no? Que en realidad fueran, de nuevo él utiliza después, acá utiliza la palabra Carmen nuevamente, y que estén dedicadas, como señala acá, no tanto a dioses, sino a lo que podríamos denominar potencias de carácter religioso, porque utiliza la palabra numen, ¿no? La palabra numen. Y dice, son potencias religiosas relacionadas con el campo, ¿no es cierto? Dice rusticis numinibus. ¿Y cuáles son todos ellos? ¿No? A través de ese ut, como, ¿no? Es decir, ¿no? Casi una cosa así. ¿Cómo? Bueno, ¿quiénes son? Pan, el dios Pan, los faunos, las ninfas, los sátiros. Y ahí termina, ¿lo ves? Pobre Catalina, estás ahí y yo medio como... ¿Lo ves? Lo que pasa es que esto yo no sé muy bien cómo... cómo aguantarlo esto, ¿no? Creo que allá arriba donde tenés los 3 puntos abajo de la X parcial. ¿Vos decís allá? Sí, creo que ahí se puede A ver si se puede agrandar un poquitito. Porque para dice todo zoom no, a ver, 100%. mira, esperen que me pongo esto porque si no, no veo. Tan chiquitín no veo. A ver. El zoom 100% ahí se puede poner más. Acá tenés razón. Ahí está. Podemos agrandarlo un poquito. Ahí está. Gracias. Buenísimo. Ahí está. Vamos a bajar entonces. Ahora nos quedó esto medio disperso, pero ustedes ya fueron señalando algunas cositas. Vamos, entonces estábamos por acá, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ven? Estábamos por acá, ¿no? Acá está. Como pan, los faunos, los ninfas, los sátiros.
Y él ahí termina, por así decirlo, lo que se refiere a la cuestión etimológica, que dijo solamente algunas palabritas al comienzo, y sobre todo hablar de los posibles orígenes de carácter religioso, como ustedes pueden ver. Y ahora están en las palabras, vamos a destacar las palabras que yo les pido que ustedes busquen, ¿no? Dice, y este es el título. Tendríamos que pensar por qué utiliza esta palabra título, como si fuera el nombre, la designación. Búsquenlo, ¿sí? Búsquenlo en el Hernu Meyet. ¿Saben cuál es el Hernu Meyet? ¿No es cierto que es el diccionario etimológico? Se lo bajan de Lipgen. Si no, lo van a buscar al instituto, si lo quieren tener así a mano. Hernu Meyet, ¿sí? El diccionario etimológico. ¿Estamos de acuerdo? El título, la designación, ¿no? Él dice, sin embargo, esta es la calidad, la cualidad. ¿Qué quiere decir con esto, Servio? ¿Cuál es la cualidad? A ver, ¿de dónde viene esta palabra? Busquen, a ver, ¿por qué utiliza esta palabra y qué es lo que quiere decir él con esto? Y lo tercero, que es sumamente importante, que esto era lo que yo decía el otro día, esta cuestión de la palabra el carácter, que dice, tiene un carácter humilis. Y ustedes no se olviden que lo humilde es lo que está relacionado en realidad con lo más bajo. Pero no tomen eso como lo más bajo, que tiene un carácter moral, ¿no? Si van, por ejemplo, todavía en uno de los textos de Todorov, él habla en el diccionario sobre las cuestiones del lenguaje de Todorov, él, cuando hace referencia a los géneros literarios, habla de tres tipos de genera, como yo decía el otro día. El genus humile, el genus medium y el genus, y acá lo dice justamente Servio, que él acá denomina como grandilocuente, ¿no? Lo que podríamos hablar como un genus sublime, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto del carácter? Y como ustedes pueden ver, él dice, tres pues son estos caracteres. Y ahí habla de esta tripartición que por supuesto se da en un poeta como Virgilio. Y lo agrega, ¿no? Dice, en este poeta encontramos tres. En este poeta encontramos tres. Y va a decir, ¿no es cierto? Pues en la Eneida tiene este carácter grandilocuente, en las geórgicas el medio y en las bucólicas el humilde, el humilis. Algunos hablan de bajo, medio y alto, ¿no es cierto? Que esto pasó de esta manera así en la denominación de los griega en la Edad Media. Y fíjense qué es lo que va a decir él también, ¿no? Dice, lo denominamos de esta manera en las bucólicas, dice, por la calidad, por las características, por la cualidad de los asuntos. Cuando ustedes ven esta palabra, ¿no es cierto? Negotiorum, ¿no? Es el no ocio, son los asuntos de la vida cotidiana, en definitiva, ¿no? Eso viene de no otium, non otium, negotium, ¿sí? Y dice también de los personajes, esto porque vaya a saber por qué quedó así a la hora de disponerse el texto. De los personajes. Claro, porque ¿de qué tratan estos poemas? Tratan de cuestiones campesinas. Más aún si ustedes van a leer los idilios de Teócrito, ¿no? Que así es como se denominan los poemas bucólicos de Teócrito, que decíamos el otro día que Teócrito era un poeta urbano, un poeta cortesano,
que en una suerte así de utopía medio New Age, podríamos decir, el tipo se instala en un campo inexistente, ¿no? Y trata de asuntos, a ver, que las ovejitas no le dan la leche, que sí, que hay una pastora que no le da bolilla al pastor. Es decir, porque hay temáticas amorosas, temáticas cotidianas que hacen a ver qué pasa con las labores del campo. Hay competencias de canto entre los pastores y de qué sé yo, no sé, competencias desde el punto de vista de cómo tañen algún instrumento musical. Esos son los asuntos. Y los personajes son siempre pastores, ¿sí? Bueno, y hay algo que va a decir, no nos vamos a meter ahora con todas estas cuestiones que hace y que dice Servio sobre la cuestión métrica, que nosotros encontramos ahí unos cuantos ejemplos. Bueno, no nos olvidemos que Servio tiene escrita un arte métrica, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, y sí va a mencionar la relación con Teócrito. A las 6 yo corto. Sí. Bueno, hay dos cosas muy importantes, por así decirlo. Hay otra palabrita, en primer lugar, quizás más de dos cositas. La cuestión de la intentio poetae. Eso es algo que Servio destaca en todo su proemia, ¿no? Él va a decir, bueno, cuál es la intención también, uno traduciría literalmente como la intención, yo diría la finalidad. Piensen ustedes que es tender hacia algo, la idea del sustantivo intentio, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que pretende el poeta a través de estos textos? Miren ustedes qué importante. Ya Servio hace más de 2000 años está haciendo reflexionar, se supone que a sus alumnos, cuáles son las finalidades de un texto. Esto de buscar, por supuesto, la etimología, de buscar el enunciado, de buscar cuál es la mejor. Sí, eso por supuesto que formaba parte de las preocupaciones de este profesor de escuela media que se supone que era Servio, pero también le interesaba cuáles eran las finalidades del texto, ¿no? ¿Cuáles eran las finalidades? Y él dice, fíjense, esto es muy importante, desde el punto de vista metaliterario, el hecho de que él pretende imitar a Teócrito, ¿no es cierto? Y esto va a ser también sumamente importante en el comienzo de la Égloga Sexta. Y en la bibliografía que yo les puse en el campus como bibliografía obligatoria para que ustedes también vayan preparando esa parte conocida del parcial, que son esos dos artículos de Arturo Álvarez Hernández, van a ver cuántas cosas dice Arturo en una, para que ustedes se den una idea. Yo les dije el otro día que él, su tesis doctoral, la hizo nada más y nada menos que con Paolo Fedeli, ¿no? Por eso es una persona que tiene un alcance a nivel internacional y sobre todo en Italia. La hizo sobre Propercio, así que nosotros vamos a leer la tesis de Arturo que está publicada, ¿no es cierto? Él es un especialista en Propercio. Pero también hace un tiempo que se está dedicando a la poesía bucólica y él está dirigiendo a la profesora Ventura en su tesis doctoral, ¿no? La profesora Ventura hace Calpurnio Círculo, ¿no? Que es un poeta bucólico de época neroniana. Bueno, entonces lo que dice justamente Servio, esto de que él pretende imitar o imita al Teócrito siracusano. Y esa palabra
van a ver que la vamos a encontrar dicha de otra manera en el comienzo de la égloga sexta. Me quedé cortada con respecto a lo que quería decir en cuanto a lo que afirma el profesor Álvarez Hernández, en cuanto a que él dice, por más que en el comienzo, en el arranque de esta égloga sexta, él dice que va a estar imitando a Teócrito, o que se considera como el primero que utilizó el verso siracusano, sin embargo, lo que se advierte es una cercanía muy importante con Calímaco. Entonces, uno de los artículos de Arturo está dedicado precisamente a eso. Y van a ver en qué verso, en qué dos versos se va a detener, nos vamos a detener nosotros, y ustedes esto lo pueden confirmar en uno de los artículos de Arturo. Es, por más que diga en el arranque, yo soy el primero, mi musa es la primera en utilizar el verso siracusano, en clara referencia a Teócrito, sin embargo, la impronta es calimaquea. Bueno, entonces, y hay otra cosa, ¿no? Muy importante que no está en Teócrito. ¿Qué es esto? ¿Ven? Acá está. Miren quién lo dice. ¿Ven? Este es el comienzo de la égloga sexta. Es el propio Servio el que nos lo dice. Por eso yo les dije que lo utiliza de otra manera. El adjetivo que utiliza Virgilio es otro. Sin embargo, es lo mismo que decir siracusano, ¿no es cierto? Es una palabra poética de griega, ¿no es cierto? Y esta va a ser una gran diferencia. ¿Lo ven, no? ¿Esto? ¿Quieren que lo ponga más grande? ¿No? ¿Está más o menos bien? Fíjense qué dice. Bueno, dice, imita a Teócrito, no tanto a Mosco, dice mejor a Mosco y a otros que escribieron también, que les escribieron bucólica. De allí que dice que es el primero, ¿no es cierto?, de componer en el verso siracusano. Yo les había distinguido el otro día este infinitivo, ludo, que van a ver que yo se los pongo en verde. Cuando dije el otro día que con color verde les destaco, y ya vamos a ir al texto propiamente dicho de Virgilio, palabras en verde, esa la van a ver mirando el campo, por ahí cuando ustedes lo imprimen, no, salvo que lo hagan en color, pero eso es demasiado caro y ostentoso, no van a encontrarlo verde. Yo sí lo que destaqué en verde son un sinnúmero de palabras que yo creo que tienen una impronta metaliteraria. Y esta palabra es el ludere. Los comentaristas hacen la diferencia entre ludere y canere. Ludere es, digamos, una composición más juguetona, porque piensen ustedes que significa jugar, y en cambio utilizar el verbo cano es un uso de carácter grandilocuente. Asociamos el verbo cano a la composición, por ejemplo, de la épica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Lo que yo quería detenerme es en esto, dice Servio, y en algunos lugares, per allegoriam, esa es otra palabrita que sería muy interesante buscar. ¿Qué es lo que quiere decir Servio con alegoría? Evidentemente, una alegoría es una suerte de metonimia, no sé si es tanto, pero sí el de utilizar una palabra por otra, o el de encubrir, ¿no? El de utilizar máscaras, el de considerar que esta es una poesía en clave,
¿Qué es eso en definitiva? El uso que hace Virgilio sobre el género bucólico, ¿no? En muchos momentos y en muchas de las íglogas, cuando aparece, por ejemplo, Títiro, ese pastor llamado Títiro es él. ¿No? Nos vamos a encontrar con algunas de las bucólicas dentro de las 10 que son de carácter dialógico, como si fuera un diálogo entre distintos personajes, y algunos de esos personajes, hay dos que se suelen repetir, que son Títiro y Melibeo, que aparecen en la bucólica primera, aparecen en otras bucólicas. Títiro es en general el propio Virgilio, por eso hablamos de un género de enmascaramiento, ¿no? O también de una poesía en clave, cosa que también hereda Garcilaso de la Vega y lo hereda de Virgilio. ¿Y qué dice Servio acá? Que en algunos lugares, a través de la alegoría, busquemos saber qué significa esta palabra alegoría. ¿Qué hace? Da las gracias. ¿Se acuerdan que acá era donde nos habíamos medio quedado el otro día, que yo destacaba fundamentalmente? Daría las gracias a Augusto y a otros nobles. Precisamente porque, ¿qué es lo que tenía que agradecerles? Les agradecía que les hubieran devuelto las tierras. Porque acá hay un hecho político sumamente importante, que es la cuestión de la confiscación, que era lo que decíamos el miércoles. Y es cierto, no solamente a Augusto, sino a otros nobles, entre ellos, por ejemplo, a Simio-Polión, ¿no? Bueno, de los cuales él había recibido, ¿no es cierto?, el favor de este campo que le había sido quitado, ¿no es cierto? Bueno. Y en esta cuestión, fíjense lo que dice Servio, en esa cuestión disiente de Teócrito. En Teócrito no hay intencionalidad política, por ejemplo. Es simple, aquel es simple, ¿no es cierto? Sino que en el caso de Virgilio, la cosa se complejiza mucho más, ¿no es cierto? Bueno. Así que, y acá él va a empezar a hablar, ¿no es cierto?, sobre los problemas de confiscación, cuenta bastante al respecto, qué es lo que pasó con sus tierras, ¿no es cierto? Bueno, que le asigna mucho espacio a esto. Bueno, creo que más o menos estas son las cositas importantes que yo quería que ustedes vieran en esto. Si quieren, por supuesto, leerlo completo, lo intentan leer completo. Pero me parece que con este aprovechamiento del texto de Servio, ya vamos a estar bien con estas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces al texto, propiamente dicho. Creo que con este tamaño vamos a estar. Bueno, con respecto a otras cositas que por ahí ustedes podrían leer, como para saber un poco
más acerca de las bucólicas, ¿no es cierto? En la historia de la literatura latina, que está editada por Carmen Codonier, que también se la pueden bajar sin ningún tipo de problema, ahí está el texto de José Luis Vidal, que trabaja precisamente sobre la cuestión de las bucólicas, ¿no es cierto? Y nos va a dar referencias acerca de la vida de Virgilio, vida que ha escrito Donato, ¿no es cierto?, basada en Suetonio, ¿no es cierto?, el hecho de que Virgilio habría nacido en el 70, bueno, antes de Cristo más o menos, que en el famoso año 55 él recibe la toga viril, y como dice Donato, en el momento que él recibe la toga viril, Lucrecio se suicida, para que ustedes se den una idea. Y además, lo que sí no deja de ser importante, el hecho de que, bueno, él se había trasladado a Cremona, ¿no? Cremona es una ciudad que yo les había dicho, y esto también ustedes lo pueden confirmar en el proemio de Servio, que no quise seguir trabajando porque ahí él iba a decir una cantidad de cosas más acerca de la cuestión política, pero que ustedes la pueden leer. Bueno, Cremona era una ciudad muy adepta a los cesaricidas, ¿no? A Bruto, Casio y sus compañeros. En consecuencia, cuando ganaron los otros, se imaginan que cayeron encima y a Cremona la dejaron devastada, ¿no es cierto? Él se traslada a Verona, él recibe la toga viril, etc. Hace estudios en Milán, y hay un dato que no debemos dejar de lado, que aparentemente Virgilio estudió en Nápoles, y este no es un dato menor, sobre todo teniendo en cuenta esta égloga sexta. Estudia en Nápoles, en la escuela de un epicúreo, de un filósofo epicúreo como Cirón. Nosotros en la égloga sexta lo que vamos a encontrarnos es que a través del sátiro sileno nos vamos a encontrar con una cosmogonía, y hay muchas referencias a la filosofía epicúrea. Así que el conocimiento que Virgilio tiene sobre Lucrecio no es un dato menor, ¿no? Porque él tiene formación epicúrea. Bueno, él va a Roma antes del 50, antes de Cristo, y ahí entra en contacto con Asinio Polión y con los poetas Enoui, es decir, poetas que como Catulo estaban formados en clave calimaquea, casi podríamos decir. Bueno, estos estudios filosóficos con Cirón se hicieron entre el 50 y el 49, y no podemos certificar con certeza cuál ha sido el orden de composición de las bucólicas. Algunos creen que la égloga sexta es la primera que compone, pero fíjense ustedes la cuestión de la ubicación que tiene en el poemario. Son 10 las bucólicas, pero lo que dicen algunos, y quien lo dice es Tobar, que la edición de Tobar de las bucólicas está en el instituto, ¿sí? ¿Y por qué piensa Tobar que es la égloga sexta la primera? Lo piensa porque es la que tiene semejante proemio metaliterario. Del verso 1 al 12, que es la primera entrega de la égloga que nosotros vamos a hacer, no hace otra cosa más que referencias metaliterarias o metapoéticas. El otro de los artículos de Arturo
él trabaja específicamente con este proemio y cómo lo divide. ¿Sí? Bueno. ¿Cuándo habría escrito, las bucólicas? Algunos piensan que entre el 42 y el 39, el 41 y el 38, que dice Tobar, es decir, 3 años habría puesto de su vida en lo que hace a la composición de las bucólicas. Hay referencias a la confiscación de tierras después de la batalla de Filipos, que es la batalla en la que los cesaricidas son vencidos por Antonio y Octaviano, y la batalla de Filipos es en el 42 a.C. Es decir, que las bucólicas se habrían compuesto en este contexto de guerras civiles. En la bucólica 1 y en la 9 tenemos claras referencias a la confiscación de las tierras. ¿Sí? Y bueno, y después, por supuesto, que él consigue el patronazgo tanto de Mecenas como del mismísimo Augusto, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Les recomiendo que lean esta es casi una monografía muy importante. Hola, ¿cómo te va? Así que se las recomiendo. Lo que sí quiero que tengan muy en cuenta es lo siguiente, que Virgilio escribe un libro, es decir, tenemos la idea de la importancia de un libro, ¿no? Y hay que pensar las bucólicas en un sentido, con un sentido de unidad desde esta perspectiva. Esto lo dice Vidal, ¿no? Parece ser que en el momento de la edición Virgilio reelaboró las composiciones en tiempos y ocasiones distintas y concibió el conjunto como una unidad. ¿Se imaginan que sobre las bucólicas hay cosas hechas hasta, para que ustedes se den una idea, cuestiones aritmetológicas? Es decir, intentando ver entre las 10 composiciones una suerte de, de templo o algo así por el estilo, que lo hace Maury, con esa idea de que esto es como una suerte de texto sagrado, por así decirlo. Bueno. La invención de la poesía bucólica hay que asignársela a Teócrito de Siracusa. Es una poesía de hexámetro, así que nosotros vamos a seguir trabajando el hexámetro. Fija Teócrito un bucolismo cuyos antecedentes se remontan a la más antigua poesía griega, hasta el punto que hay gente que habla en relación a Teócrito, que Teócrito, natural de la Magna Grecia, natural de Sicilia, tuviera en contacto con ciertos cantos populares, ¿no? Y sobre esa base hace esta poesía sumamente sofisticada. Inventada como una especie de escape, decíamos, donde se presupone o se hace la ficción de una poesía compuesta por pastores, que no hablan, por cierto, en lengua rústica, ni de manera sencilla, ¿sí? Con lo cual se genera una suerte de tensión entre esa sencillez, esa aparente sencillez, con un refinamiento exquisito, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, listo. Algunas cosas que ustedes pueden leer y nos vamos entonces a esto. Así comienza la égloga céntrica. Bueno, yo les puse un montón de notas, ¿sí? Acá ustedes ven lo que yo les decía, ¿no? El hecho de que he marcado ciertas palabras en verde que tienen un carácter metaliterario, una importancia que yo asigno como metaliteraria, ¿sí? Bueno,
Dijimos que esto es hexámetro dactílico. Vamos al hexámetro dactílico a ver cómo se lo imaginan. Prima será cosío, ignatas, Muy bien, muy bien. Prima será cosío. ¿Sí? Fíjense, nosotros tenemos ahí, evidentemente, la cesura, ¿no es cierto? Con lo cual destaca estas dos palabras, que ahora vamos a ver qué comentarios hacen diferentes editores. Recuerden esto, la famosa prodivisión, ¿no es cierto? Que hace que caiga, lo leyó muy bien Nicolás. Dignatas, ¿sí? Ludere versu. Entonces, lo completamos. Prima será cosío. Y ahí tengo la cesura, ¿no es cierto? Dignatas. Es la Ludere versu. Prima será cosío, dignatas, porque además queda trabada, obviamente, ludere versu. Con lo cual podríamos pensar en una cesura, también en una diéresis o puntuación, como lo llaman otros, bucólica. ¿Sí? Fíjense cómo destaca, si nosotros pensamos acá, una puntuación bucólica, fíjense cómo queda destacada dignata est, ¿no es cierto? Y vamos a completar el otro verso porque tenemos una idea completa, ¿sí? ¿Quién lo hace? Todos se tienen que animar, ¿eh? Nostra erui, si vos habitares talea. Tarea, claro. Nostra. Nec. Eru. Bu. No, lo hice mal. La primera es. No sé por qué vi algo trabado. Nostra, nec. Eru. Y acá pongo la cesura. ¿Sí? Y acá yo podría poner otra cesura, con lo cual queda esta palabra que va a ser sumamente importante también desde el punto de vista metaliterario. ¿Sí? Lo voy a poner más grande porque veo que Catalina le está costando ver. Gracias. Auriel también. Auriel, y a mí si yo estuviera ahí también, por eso yo siempre me sentaba adelante. ¿Sí? Ahí va. Entonces, esperen que vuelvo al comienzo. Nostra, y miren ustedes, esa es la preposición, esa es ex, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? You, it. Si was, por eso yo les decía, lo interesante de una pentemímera y una heptemímera, que deja, ¿no es cierto?, destacada la palabra silguas. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante la palabra silguas. Esta será una de las palabras que yo quiero que ustedes empiecen a buscar. Creo que yo puse algunas menciones de qué otras bucólicas ir a ver. ¿Por qué la palabra silguas es tan importante? Porque la palabra silgua, que aparece en la cuarta égloga, muy importante la cuarta égloga, cuando dice, si tenemos que cantar a los bosques, que los bosques sean dignos de un cónsul. Y utiliza la palabra silgua. ¿No? Entonces, ojo con la palabra silgua, porque si tomamos la palabra de Servio, es alegórica, metonímica, en el sentido de que nos remite a
qué? Al género bucólico. Silwas habitare talea. Y acá uno dirá, ¿por qué vocal ante vocal? No, viene de una palabra griega, esta es la forma latina, ¿no es cierto? Y también un comentario de Sergio al respecto, ¿sí? Bueno, y es fácil, ¿no? Lo que está diciendo. Muchos de los comentaristas se detienen en ese adjetivo prima, ¿no? Como diciendo, podemos considerar este adjetivo prima como si fuera un adverbio, tomarlo con cierto carácter adverbial y decir como en primer lugar, con lo cual el poeta Virgilio se está asignando para sí el hecho de haber sido el primero en haber hecho en lengua latina texto bucólico. Esto igualmente no me acuerdo, yo estuve leyendo, yo me bajé, tengo varias ediciones bajadas, lo cual ustedes también pueden hacerlo. Ahora les digo cuáles se pueden bajar y algunas las pueden consultar en el instituto. Yo acá les menciono, está por ejemplo la de Clausen, les menciono cuáles y además los años para que ustedes vean. La de Clausen, la de Coleman, estas se las pueden bajar. La de Coleman está en el instituto, que es la de Cambridge. Esta. Les puse allá la de Tobar, que es del año 50, es una donación que recibió el instituto, pero no deja de ser interesante. Antonio Tobar es un gran filólogo español. Y está también la de Francesco de la Corte. La de Francesco de la Corte es realmente muy buena, los comentarios son muy buenos, ¿sí? Son muy buenos. Así que yo les menciono, si ustedes lo van buscando, en el documento los van a encontrar, que yo se los menciono. Y entonces, todos ellos destacan prima. Y dice alguno de ellos también, que es como característico de los poetas latinos decir, yo soy el primero. Esto lo hizo Lucrecio. Él en más de una oportunidad dice, yo soy el primero que me atreví a usar o a escribir en verso estas cuestiones. ¿No? Hay como una, no sé, decir, bueno, saco chapa frente a la comparación con los griegos, ¿no? Muy propio, aparentemente, de los poetas latinos. Entonces, yo igualmente traduje, como ustedes pueden ver, hice una traducción estrictamente literal. Por ahí en algunos, en primer lugar, encuentran prima, pero prima, piensen que es esta, ¿no? Me quedó, al agrandarlo se me desplazó. Prima, que acá, ¿no es cierto?, es nominativo. ¿Y con quién está entonces concordando ese prima? Con Thalia Nostra. Con Thalia Nostra. Miren ustedes la disposición. Prima en primer lugar, Thalia en el último lugar, y fíjense que dice prima nostra, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que por esta disposición de lejanías y cercanías, ese prima podemos considerarlo como un predicativo, ¿no es cierto? Por eso puse nuestra Thalía, es decir, mi Thalía, quien es, ahora lo vamos a comentar, porque Thalía, o Thalea, como ustedes pueden ver, Thalea, es una musa. Algunos dicen que es la musa de la comedia, pero que en realidad, de manera más arcaica, se trata de un numen ligado a la tierra, al folclore, ¿no es cierto? Pero después parece ser que es una organización que los alejandrinos, que pusieron orden en un montón de cosas, consideraron que esta musa es la musa de la comedia.
pero la asociación la tenemos que hacer por una cuestión mucho más arcaica. Entonces nuestra Thalía se dignó. Esta palabra que está, es un verbo obviamente que está directamente relacionado con el sustantivo dignitas, es decir, que se honró, se dignó, saliendo de su condición de musa. ¿A qué se dignó? Se dignó. La primera, por eso este prima lo tenemos que considerar como un predicativo, ¿no es cierto? Porque es un nominativo. ¿A qué se dignó? A componer. No tenemos nosotros en castellano otra posibilidad para traducir ese ludere que tenemos acá. Ya lo dijimos el otro día, es como si dijéramos to play en inglés. En francés también. Sí, Es lo mismo. sí. Nosotros decimos, bueno, jugar no tiene ese sentido. En castellano, más o menos. A representar también podría ser, ¿por qué no? Y a componer, y yo, bueno, ahora vamos a componer en verso siracusano, en verso de Siracusa, que en una clara referencia a Tegócrito. Si lo dudáramos, bueno, lo tenemos a Servio que nos dice que es así. La autoritas, ¿no es cierto? Y además otra cosa, no solamente se dignó a tomar el verso siracusano, que es la referencia a Teócrito, ni, ¿no es cierto?, se puso colorada, ni se enrojeció, ni se avergonzó, si ustedes quieren, ¿sí? De ese erubesco, en que, ahora después yo les puse una serie de notas que hacen referencia al régimen de los verbos. Y no se puso colorada, no se avergonzó de habitar los bosques. ¿Por qué está puesto en verde? Porque son todas referencias, primero, al hecho de que se vale en la poesía de Calímaco, y en segundo lugar, esto que yo les comentaba, mencionar esta, ¿cómo podemos llamar?, región fitogeográfica, que es, ¿cómo te va? Que es el bosque, un bosque evidentemente con determinadas características, ¿no? Bueno, vamos a borrar acá y vemos lo que yo les puse en las notitas. Sintácticamente, ¿qué función tienen las construcciones definitivas? Lo que pasa es que estas son complementos. Son complementos. Yo acá les puse, ¿no? Bueno, en primer lugar, ya hicimos el comentario de, ¿no? Es el adjetivo prima, medio como que quedó ahí de costado. El adjetivo prima concordando con nostra tarea funciona en este proemio con el valor de un adverbio temporal. Eso es lo que suelen decir, pero sintácticamente es un predicativo, ¿no es cierto? Y acá esto que yo puse acá lo señala entre otros Tobar. Podría aludir al culex, que hay una serie de obras, hace referencia a un mosquito, el culex es el mosquito. Hay una serie de obras que habría compuesto Virgilio antes de las bucólicas, ¿no es cierto? Una de ellas algo van a hacer con Martín, porque el grupo que dirigía Alicia Schnitz se dedicaron a estas obras del apéndice Webbiliana, ¿no? Pero Hay varias. de alguna forma, me parece, ¿no? El mosquito lo había salvado de alguna forma. Sí, el mosquito, digamos que es una suerte de poema paródico, ¿no? Sí. Bueno. Y la de Silva Savitari. Espera. Sí. Bueno, acá ven que yo les hago comentarios. Esperen que lo voy a achicar un chiquitín, si no, no se ve, ¿ven? Acá yo les pongo
Hay las ediciones, la de Colman es de 1977, la de la Corte de Francesco de la Corte es del 85, ¿ven? Y con esto todos coinciden obviamente que imita a Teócrito. Este adjetivo, como yo les decía, es un grecismo, en lugar de Siracusanus, que lo usa, Sergio usa Siracusanus, ¿sí? Que hace referencia al lugar de nacimiento de Teócrito. Y acá están, ¿ven? El verbo digno, que es un verbo de primera conjugación, también se puede enunciar como deponente. Ojo, ustedes en el diccionario pueden encontrar digno o dignor. Así que ojo, y lo que Sergio entiende, haciendo el comentario sobre esto, es como que la musa se ubica desde un lugar superior, ¿no? Se dignó a componer en este verso. Y acá está, ¿ven? Yo les puse el infinitivo complemento, que se puede interpretar por ahí, yo lo considero, ¿no? Como de carácter final, se dignó para algo, ¿sí? Pero si no, simplemente como complemento, no estaría mal. Representa el género ligero de la poesía pastoril. Es el lúdere, por eso destaco como con verde, esta cuestión es un invento mío, lo metapoético, no es un invento mío lo metapoético, sino de poner color verde, que representa el género ligero de la poesía pastoril, alejado de la solemnidad de la épica y de la tragedia. Les pongo acá cómo se enuncia, y entre sus acepciones figura, que esto el otro día lo dijimos, representar, danzar, componer. Y como yo les decía, para Clausen, que es la edición de Oxford del 94, se opone a Cano. Ese es el único que yo vi que le prestaba atención en este sentido. Bueno, y esto que ustedes me preguntaban, ¿ven el verbo? Ahora subo. El verbo eubisco es interesante, fíjense que no tiene supino, y puede ser intransitivo o transitivo, fundamentalmente intransitivo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en el diccionario que le ponen primero un régimen en lugar de otro, es porque es fundamentalmente intransitivo. Y puede estar acompañado de este tipo de sintagmas, ¿sí? Son complementarios, con il más ablativo, con infinitivo solo, ¿no? Ponerse colorado, no, en este caso es no ponerse colorado por, puede ser que esté acompañado por una completiva o lo que se llama un acusativo interno. El acusativo interno es porque está directamente referido al mismo campo de significación del verbo, ¿sí? Un acusativo. Y metonímicamente se refiere al hecho de avergonzarse y literalmente evoca, como dijimos, el ponerse colorado. Y acá ese es el comentario de Francesco de la Corte, ¿no? Lo interpreta como el púdico temor de enfrentarse a un género nuevo por parte de la musa, que es una delicada mujer. Eso es una interpretación, obviamente. Y esto sí es muy importante. Lo que nosotros vamos a ver en este proemio, y ya los dejo libres un ratito, es verdaderamente lo que se denomina una recusatio. En este proemio de la égloga sexta nos encontramos ante una recusatio. ¿Qué es esto? Esto es muy calimaqueo. En Calímaco está el rechazo, porque eso es una recusatio, el rechazo de la épica. Y acá, a través, van a ver ustedes, de qué juego de enmascaramiento que hace Virgilio, también nos enfrentamos a una recusatio de la épica. Por eso, en la edición de Colman,
él dice, no rechazo, ¿no? Es decir, piensen que esta musa no es más que también una máscara de su deseo de composición, de su intención compositiva, y él dice, en definitiva, no rechazo dedicarme a este tipo de poesía. Y fíjense esto que quiero que ustedes le presten atención, ¿ven? La silva metafóricamente, metonímicamente, la metonimia es una forma de metáfora, se relaciona con el genus humile propio de la poesía pastoril, que quiero que vayan, cuando ustedes vean esto destacado en negrita, es porque donde ahí ustedes tienen que ir a buscar esas referencias metaliterarias, que la hemos trabajado en latín 2, medio así como cabalgando por la égloga cuarta, pero ahí él utiliza la palabra silva. Esto que les acabo de decir. Si vamos a cantar a los bosques, que dice silva, que esas silvae sean dignas de un cónsul. Y ese cónsul es así lo contó. Y después, el verbo hábito, que está acompañado de este sustantivo, aparece en otras ocasiones en las bucólicas. Y ahí se los pongo. ¿Estamos? ¿Sí? Obviamente, también me vuelve a decir lo mismo, ¿no? Bueno, y en la última nota, que es un poco la que yo ya les había comentado, la mitología del siglo II después de Cristo, pero es un periodo donde también se vuelve mucho a todo lo que los alejandrinos habían hecho. ¿Ven? Esta es una referencia que hace Tobar, la mitología se ordena en el siglo II después de Cristo, el hecho de que en algunas de las bucólicas se utiliza el diálogo, se las puede adoptar como la deidad inspiradora, que es la deidad de la comedia, frente a la musa trágica, que es Melpomene. Pero lo interesante es esto, que en su origen es una deidad campesina, inventora de la agricultura, y se la asocia iconográficamente con un pastor. Y este cambio en la grafía, hay una referencia que hace Servio, ¿sí? Y después los otros comentaristas lo utilizan también. Según Clausen, es la primera vez que aparece su nombre en la poesía latina. Bueno, hacemos un juego. ¿Se dan cuenta de lo que ustedes tienen que ir haciendo? ¿Sí? Muy bien. La importancia que tiene Apolo en relación con la poesía, ¿no? Porque una de las representaciones de Apolo está directamente relacionada con el hecho de que es protector de las artes y de las letras, ¿no? Es esto de que yo empecé a hablar el otro día y ahora también le tiré en la oreja a Catalina, es esto de cuándo van a dar el latín 3. Porque si no, ustedes ya están en el 4 y es un momento interesante como para pensar en una pequeña investigación que pensar, nadie lo está obligando, que es una adscripción. Es decir, esto de trabajar junto a la cátedra, de hacer su pequeña investigación, de pensar en un tema, de pensar en un autor, de poder participar en cosas que estén relacionadas, qué sé yo, con algún congreso, el de preparar trabajitos para la cátedra, que pueden ser traducciones, que puede ser una guía, una ficha,
Y no lo podemos hacer si no tienen rendido en este caso, si es que lo pensamos en latín 3. Como yo comenté el otro día, anteriormente con sola la regularización se podía, pero después eso se fue para atrás. Así que, bueno, piénsenlo. Piénsenlo. ¿Sí? Bueno. Una pregunta. Sí. Después, para todo lo que es el ingreso al PTC, todo tipo de cosas, las restricciones, Y te vas viendo. pero independientemente de la que yo me dedique, por ejemplo, si yo quiero entrar con algo que no tiene nada que ver con la ley. No, eso no necesariamente. No va por ahí. Te ayuda, de alguna manera siempre te ayuda. Voy a ver si, Es cierto si que llego. en el caso de chicos como Nico Russo Voy a ver si o llego. como Alexis Robledo, ellos ya empezaron desde su adscripción, empezaron a rodear, por así decirlo, el tema que les permitió entrar a conocer, Claro, a tener su beca doctoral. Pero bueno, hicieron una adscripción como bueno, tenemos la posibilidad de hacer una adscripción de 3 años, ¿no es cierto? Pero por eso les digo, necesitamos, porque si no, es un grupo que piensa hacer el año próximo, si piensa hacer el Latín 5, por ejemplo. Bueno, y después ya nos fuimos. Más. Yo el segundo cuatrimestre voy a estar por ahí dando la literatura latina, así que la literatura latina para comenzar el ciclo, ¿no? Bueno, así que vayan pensando, vayan pensando. Bueno, ¿qué tenemos acá? Como un Caneren, ¿no? Podemos empezar por la métrica. Muy bueno esto. Fíjense que yo también les puse en verde esto, que nos hace acordar a un verso que vimos de Horacio, ¿no? Por supuesto que las poética de Horacio, la epístola de Pisones, es muy posterior a esto. Hay unos cuantos años, pero sí. Fíjense que habla de cuál es la temática de la épica. ¿Cuál es la temática de la épica? Y como yo les decía, utiliza este verbo. Utiliza el verbo cano en lugar de ludo. ¿Sí? Esto es importante. Hagamos una métrica. Yo les dejé señalada que esta también tiene una diéresis o puntuación bucólica. Un Caneren reges provelia Cintius Quintius aureum, ¿no? Entonces, esto de cum, Caneren, reges, y acá perfectamente puede ir la pentemímera, y provelia, y acá advertimos claramente cómo con esta puntuación o diéresis bucólica cierra todo el sintagma. Un poco de esto, yo porque no me metí, porque no nos íbamos a complicar tanto con el proemio de Servio, pero Servio dice algo al respecto. Y después tenemos acá, cierra el dáctilo, Quintius aureum. ¿Podría haber también una triemimbre? Podría, ¿no? A mí me parece como por ahí excesivo, pero podría ser, porque dejaría lo que es el tema frente a este canto grandilocuente, que es, si recordamos aquello que decía Clausen, de que el verbo cano es un verbo que tenemos que asociarlo al carácter de la época, perdón. Y sintácticamente, yo lo traduje así, porque hay algunos que lo traducen así, pero podríamos pensar en otra traducción. Perdón, antes de seguir, ¿el criterio de una diéresis cuál es? No, el criterio, vos fíjate que tenés acá el cierre del dáctilo. La diéresis, acordate que dije el otro día,
Hablamos de diéresis cuando tenemos un pie completo y ahí tenemos la pausa. Y como si fuera poco, fíjate que ese cuarto pie, uno, vamos a hacerle otros límites para que lo tengamos claro. Un pie, 2, 3, cuarto completo. Y allí cierra la idea, cierra el sintagma. Y fíjense que luego ya aparece otra cosa. Además, vamos a hacer algo sintácticamente para que ustedes se den una idea de por qué, como si fuera poco, ¿no? Además de que tenemos el pie completo y es ese cuarto pie, fíjense esta estructura que yo acabo de cerrar, ¿no es cierto?, a través de los paréntesis, que nos lleva a pensar que estoy ante qué. ¿Qué es cum canere reges et proelia? Cum canere reges et proelia. Una temporocausal. Una temporocausal. Cum más pretérito imperfecto del subjuntivo. Es un cum narrativo. ¿Sí? También llamado cum narrativo. Yo lo traduje, bueno, por ejemplo, esta traducción está en una edición sacada por Eudeva, que debe estar en el instituto, también yo la tengo, que es de Hugo Bauzá. Que él la traduce así, como un poco nos indicaba el profesor Schroeder, la traducción de la temporocausal. Ahí ustedes van a encontrar otras traducciones donde uno puede pensar en el predominio de un matiz causal o de un matiz temporal. Por eso se llama temporocausal. Pero me acuerdo que Schroeder nos hacía traducir así, poner el cómo y respetar el tiempo del subjuntivo. Como cantara, o podríamos decir, porque cantaba yo, ¿no? Porque cantaba, esa es otra posibilidad. Está la causa de por qué vino Cinto y le tiró la oreja. El verbo de tirar está abajo, ¿no? Es ese huelit que ustedes ven ahí. Dice, porque cantaba, podríamos traducir también, ¿a quiénes? A los reyes y sus combates, y está prácticamente aquello que luego va a decir Horacio. Vino Cintio, que es una de las formas de llamar a Apolo. Bueno, todo esto lo habíamos leído, ven que yo les pongo el verbo cano y su objeto directo, reges et proelia, alude temáticamente al contenido de la épica. Es posible que Virgilio, esto es lo que opinan los distintos comentaristas, es posible que Virgilio estuviera componiendo un poema épico. Es posible que Virgilio estuviera pensando en componer algo para Alfeno Varo, que es a quien le dedica la égloga. Ya lo vamos a ver aparecer a Alfeno Varo. También hay varias suposiciones de quién pudo ser este personaje que vino después de Asinio Polión. Asinio Polión directamente relacionado con Marco Antonio y Alfeno Varo con Octavio. Por lo tanto, imagínense los cambios políticos que presuponía esto, ¿no es cierto? Entonces, podría ver que le pongo componiendo un poema épico dedicado a Varo, quien, por supuesto, participó de los Tristiabella, ¿no? A eso puse es los Tristiabella, porque lo pensé en castellano guerra, ¿no? Tiene que decir los, porque bellum es neutro, ¿no? Las guerras civiles. Y el porqué de la recusatio, porque él por ahí Virgilio no se consideraba todavía apto para componer un poema épico. Pensando en esto de que es un super poema, es un super género. Y por otro lado, Servio entiende que el verbo de la proposición temporocausal encabezada por cum debe traducirse como que quería cantar. Esto también en algunas traducciones. Yo tengo una italiana que está bajo la edición de Sabadini, o por lo menos del texto de Sabadini, donde directamente traduce esto, quería cantar. Bueno,
el ejemplo de la diéresis bucólica, que ya... Perdón, la diéresis bucólica no era la que se daba solo en el primer pie. El cuarto. En el cuarto. El cuarto. Tras el cuarto pie. Tras el cuarto. Eso algo dice Servio también. ¿Y la del primero cómo se llamaba? No, es una diéresis. No. Lo que sí, ojo, que también podemos tener una trocaica, antes de la antes de la triemímera. Sí, bien digo. O en la triemímera. Bueno. Nada, este quintius es un adjetivo gentilicio que refiere al lugar de nacimiento de Apolo, ¿no es cierto? Uno de los sitios de culto, Apolinio en Delos, ¿no? Y miren, Coleman recuerda que Apolo en la sílaba es llamado Ophoebus o Apolo. Y este uso es muy solemne y es único en esta obra, único en las bucólicas. Y según Clausen también, Cintio como epíteto puede ser una invención de Calímaco. Estas también son cosas muy interesantes como para tener en cuenta. Entonces Artemisa también sería la Cintia. ¿Cómo? Entonces Artemisa también sería Cintia. Claro. Habría que ver si en algún lugar aparece, ¿no? Bueno, acá lo tienen, ¿ven? Yo lo puse antes, me tiró, ¿no? Me tiró de la oreja. El verbo es muy... Aparte, miren ustedes la contraposición que hace Virgilio de usar, como dice Coleman, ese uso de Coleman y Clausen que dice que ese Cintio es así de lo más exquisito, y utiliza una estructura popular como esto de tirarme de la oreja, ¿no? Y me amonestó, ¿no? Utiliza el verbo admoneo, ¿sí? Bueno, hacemos la métrica de este verso. Ustedes ven que yo también volví a marcarle la diéresis bucólica. Eso genera un ritmo, ¿no? Viene utilizando muchas diéresis bucólicas. A ver. De esta no cabe duda, ¿no? Velit et ad monuit. Y miren, ¿cómo no me voy a dar cuenta de la cesura, no? Por más que no tuviera los dos puntos, que gracias editores por ponerle los dos puntos, Claro. pero es evidente que está utilizando verbos que introducen este discurso directo, ¿no? Estos verbos declarativos, no sé. Sí, por lo menos el verbo admonio, el otro refiere a una acción. Admonuit, dice pastoren. Acá lo tienen, ¿ven? Ahí está. El cuarto pie. 1, 2, 3, 4. ¿Estamos? Y como si fuera poco, ¿qué es este títere? Desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista sintáctico, ¿qué es? Un vocativo, y es en consecuencia una invocación. En consecuencia está clarísimo el hecho de la puntuación bucólica en este caso. Titirepinguis. Y todo esto sería el objeto directo de Edmonwitz, ¿verdad? Por supuesto, porque es un discurso directo. Claro. Y sigue, ¿no? Sigue, como ustedes ven. Este verso es el verso más importante de este proemio. Acá es donde se centra, por ejemplo, no solamente Arturo Álvarez, todos los comentaristas que ustedes puedan encontrar se van a detener en ese verso. Ese es el verso, yo les diría,
que crucial de este proemio, donde en ese artículo de Arturo, que justamente se llama así, creo que dice un Carmen, una cosa así, él demuestra que acá se encuentra fundamentalmente la influencia de Calímaco, porque lo que hace Virgilio en estos versos es prácticamente transcribir a Calímaco. En la Aetria, ¿no? Bueno, hacemos la métrica de este verso. Miren ustedes, el verso quinto es este. Paz, pero porte. Paz, pero Porte, tobuis. porte, huis, tuki. Carísimo, ¿no es cierto? Teru, tum, vi, kiri, Carmen. Y miren esto, ¿no? Este dique de Carmen, que es todo un sintagma, ¿no? Bueno, entonces, vino Apolo, le tiró de la oreja y me amonestó, me llamó la atención, ¿no? Y ahí evidentemente Títire, que ustedes lo podrían ir a buscar, revisando las distintas bucólicas a ver de dónde aparece en bucólicas dialogadas, esta referencia a Títiro, bueno, está bien el título, ¿no? Y yo traduje como, ven, es un requisito necesario o es necesario. ¿Dónde está ese es necesario? Porte. O porte. Claro. Es necesario, acá estamos, y lo interesante es que un verbo como es necesario, que es un verbo unipersonal o mal llamado, lo digo así nomás, mal llamado impersonal, porque yo puedo reponer un sujeto, y ese sujeto, ¿dónde está ese sujeto? La instrucción acusativa con el Todo lo predicativo. demás, ¿no es cierto? Dejando de lado Títire, que es la invocación, y me fui, debe estar allá, el Pozzi, lo vamos a dejar todo desde el punto de vista sintáctico. No quiero comenzar a hacer la traducción ahora porque es la clave de este proemio. Todo lo demás, dejando de lado Títire y oportet, es la proposición sustantiva. Subjetiva, es decir, cumple función de sujeto. ¿Estamos de acuerdo? La diéresis no se coloca porque corta la estructura sintáctica. No, la considerás, la ponés si querés. O sea, una Yo la diéresis hice puede así, cortar. pero muchos sabés cómo marcan, la marcan así. Sí. Porque yo no sé hacer y creo que la máquina no te da No. no te da esta posibilidad. La seguimos en la próxima porque no quiero adelantarme frente a ya está. Lembrando de mí,